¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. La tercera clase que estamos llevando a cabo en este sistema. El día de hoy vamos a hacer sobre la cultura nazca. Quiero que nos detengamos un momentito para poder hacer una evaluación de cómo venimos trabajando. Como siempre, antes de empezar las clases, empezamos como hacemos en el colegio, como lo hacemos en mi materia, dándole gracias a Diosito. Le agradecemos a Dios porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias. Le pedimos, como todas las semanas, que nos cuide a nosotros, nos cuide a nuestras familias, que cuide a nuestro país. 2 meses. Hace 2 meses es que salíamos del colegio, muchos de ustedes diciendo, yeah, no, nos vamos a nuestras casas. Y miren, 2 meses estamos encerrados sin poder salir en cuarentena, ¿no? A veces es muy temprano para alegrarse de las cosas. No sabe uno valorar las cosas que tiene hasta que las pierde. Yo estoy segurísimo que ustedes, tanto ustedes como yo, extrañamos la escuela, extrañamos el colegio. Aunque renieguen, aunque renegamos, yo también reniego, pero extrañamos la escuela. Le pedimos a Diosito para que termine esto, ¿no? Que encuentren una vacuna, un remedio que deje de morir tanta gente. Dios escucha a los niños, ustedes son niños todavía, tienen el corazón de niños y por eso es que les pido todas las semanas que se lo pidan. Bien, ahora sí vamos a hacer lo que corresponde a la semana del día de hoy, que es la cultura nazca. Como les decía, necesitamos hacer un stop, ¿no? Para poder ver lo que hemos estado trabajando hasta la fecha. Acá me he comprado un mapita del Perú. Recuerden lo que estamos trabajando. Primero de secundaria son todas las culturas pre-incaicas. Hemos empezado haciendo el intermedio temprano. Ustedes me habían trabajado el horizonte temprano y el precerámico. Hicimos una línea de tiempo, la primera clase por este medio, en donde dividimos todas las culturas que habíamos visto. Este es el mapita del Perú, ¿no es así? Acá tenemos al mapita del Perú. En el mapita del Perú vamos a ver que están todas las regiones como están actualmente. A ver, quiero que veamos lo que hayamos hecho. ¿Está bien? Hemos visto la primera clase, las culturas del intermedio temprano, ¿no es así? Entonces, primero vimos la de aquí. Vimos Vicús. Vicús, ¿dónde se encontraba? Aquí, en el departamento de Piura. Vicús en el departamento de Piura. Después hemos visto el departamento de Lambayeque, la última clase. El departamento de Lambayeque, ¿lo ven? ¿No? El departamento de Lambayeque se encontraban, ¿qué me dice yo? Luis, tú, Yasmín, muy bien. Sé que todos lo saben, los moches, ¿no? Moche Chicama Virú, Moche Chicama Virú, ¿no? ¿En dónde estaban? El departamento Lambayeque. Después hemos visto aquí otra cultura más, la cultura Recuay. ¿Dónde se encontraba Recuay? En el departamento de Ancash. Miren cómo vamos desmembrando al pobre Perú, ¿no? Departamento de Ancash, la cultura Recuay. Después vimos la cultura Lima. La cultura Lima se encontraba en el departamento de, muy bien, Lima. Después vimos la cultura, vamos a sacarla con todo y lago. La cultura, ¿qué me dice? Si te he dicho lago, lago Titicaca, los camellones, los andenes, muy bien, los Pucara, ¿no? ¿En dónde estaban? Muy bien, en el actual departamento de Puno. Y hoy vamos a ver lo que corresponde a esta última cultura del intermedio temprano que vamos a estudiar. A la cultura, no se ve ahí sí se ve, la cultura Ica, ¿no? La cultura Ica. Miren cómo va a quedar el Perú desmembrado, pobrecito, todo roto, ¿no? Ahora quiero que veamos.
hemos dicho que los Nazca van a estar, los Nazcas van a estar en lo que corresponde a la cultura en el departamento de Ica, Nazcas. Después hemos visto a los Pucara. Después hemos visto a los Moche. Después hemos visto a los Lima. Después hemos visto a los Vicus. Y hoy día vamos a ver... hoy día vamos a ver a los Nazca y a los Recuay, ¿no? 6 culturas distintas, ¿no? Vamos a ver los departamentos, ¿no? Lima, Puno, Pucara, Ancash, Recuay, Ica, Nazca, Vicus, Piura y Moche, Lambayeque. Así van a quedar, miren, ¿no? ¿Qué les estoy queriendo decir? Que estamos trabajando las culturas que corresponden al intermedio temprano, ¿no? Voy a traer mi mapita. Miren, el Perú, sin las regiones, desmembrado, y acá están todas las regiones están separadas por pequeñas culturas. Esto es lo que quiero que vean, ¿no? El intermedio temprano se caracteriza por una disgregación. Las culturas están separadas. En cambio, en los momentos de integración en los horizontes, todas están juntas. Lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hagamos el horizonte. Pero esto es lo que quiero que veamos. El mismo periodo de tiempo, el horizonte temprano, que va a empezar en el 200 a.C. y va a terminar en el 600 después de Cristo, van a estar ubicadas todas estas culturas y más, pero es la que estamos viendo en primero de secundaria en este periodo de tiempo. No podemos ver todo, vemos las principales. Vimos a los Moches, vimos a los Lima, vimos a los Vicus, vimos a los Recuay, vimos a los Pucara y hoy vamos a ver a los Nazca. Con esto vamos a terminar el horizonte, el intermedio temprano. Miren, ¿no? Los intermedios son periodos de tiempo en lo cual una cultura se desarrolla en una sola región. En cambio, en el horizonte va a ocupar un territorio muy amplio, ¿no? Me dejé entender, el intermedio, pequeñas culturas en regiones distintas. En el intermedio vamos a abarcar muchas regiones, lo vamos a volver a ver. Voy a volverles a poner esto para la próxima clase cuando hagamos ya el horizonte medio. ¿Está bien? ¿Estamos entendiendo? En el intermedio temprano entonces vemos culturas en pequeños departamentos. ¿Está bien? Con eso quiero empezar, para que entendamos bien lo que es un intermedio. Regresen al primer video en el que les hice la línea de tiempo. Dividí precerámico, periodo inicial, horizontes e intermedios. Estamos en el primer intermedio y estas son las culturas que hemos estudiado en estos departamentos. ¿Está claro? Cualquier pregunta, chicos, me lo hacen, no hay problema. ¿Está bien? Ahora vamos a profundizar en esta de aquí, ¿no? En la cultura, es la cultura Nazca que se encuentra en el departamento de Ica. Bien, ahora primero de secundaria, ¿no? Saludo particular y en especial a quien, 2 alumnos que me escribieron abajo de los comentarios. Fabri, ¿cómo estás? Muy bien. Camila, ¿cómo están? Los dos en este año se han incorporado al colegio. Estoy muy contento con el trabajo de ustedes, chicos. De verdad, que todo el YouTube lo sepa. Que todo el YouTube lo sepa. Estoy bien contento con cómo trabajan, con el tipo de alumnos que son. Cumplen con todo, trabajan siempre.
Estoy seguro que si estuviésemos en el colegio estarían liderando cosas en la escuela, ¿no? Porque ustedes son ese tipo de chicos y estoy contento de que estén en el salón de nosotros. Bien Fabri, bien Camila, saludo para ambos, ¿no? María, ¿cómo andas? Nayeli, ¿tú? ¿No? Bien, todo bien, espero. Ahora sí, vamos a empezar con la clase, ¿no? Hemos hablado sobre los Nazcas. Los Nazcas hemos dicho que van a estar en la región de Ica. La costa, ustedes lo han hecho en la clase pasada, que me han entregado la mayoría, me han entregado la tarea. Muy bien. Me han puesto cómo es el clima en la costa. La costa habíamos dicho que es un desierto y solamente hay vida por los ríos que cruzan este desierto. En los ríos que cruzan este desierto vamos a encontrar pequeños valles alrededor del río. Eso es lo que ustedes han hecho en el relieve de la costa. Entonces, en estos ríos, en estos valles que se forman alrededor de los ríos, de todo el desierto que es la costa, vamos a encontrar culturas. Nosotros mismos, si podemos vivir en esta ciudad, en la ciudad de Lima, es porque tenemos ríos de donde nosotros nos proveemos de los que los ríos nos producen, ¿no? El agua y también la energía. Tenemos el río Chillón para Lima, el río Rímac y el río Lurín al sur. Todos esos ríos son los que están en la región de Lima. Pero en Ica, en donde vamos a estudiar ahora los Nazca, vamos a encontrar otros ríos importantes, sobre todo el río Grande. Y ahí es donde va a estar ubicado principalmente la cultura Nazca. Vamos a empezar, vamos a introducirnos, ya después de haber hecho esta introducción sobre las culturas del intermedio temprano, vamos a meternos a la clase del día de hoy. La clase del día de hoy es sobre los Nazcas, su ubicación, Ica, como ustedes lo vieron en la tarea que me prepararon sobre el relieve de la costa es un desierto y los Nazcas van a poder aprovechar este desierto en donde estamos ubicados, ¿no? Muy inteligentemente, ¿no? Las culturas antiguas cargadas de sabiduría. Veamos qué podemos sacar de ellas. Bien, empecemos. Nos dice, ubicación. Los Nazcas se formaron a partir del encuentro de la cultura Paracas con pequeñas tradiciones locales serranas. Se establecieron en el actual territorio de Ica. Perdón, lo que les acabo de decir, departamento de Ica. Pero ¿quiénes estaban antes en el departamento de Ica? ¿No? Aquí, en el departamento de Ica, van a estar lo que ustedes estudiaron, lo que ustedes me hicieron en el trabajo del horizonte temprano. ¿Quiénes eran? ¿Quién dice yo? Fabri, tú. Cami, tú. Sí, imagino que están pensándolo, ¿no? Imagino que saben la respuesta. Sí, los Paracas, famosos por los tejidos, famosos, ¿no? A nivel mundial por la forma de enterramiento de sus muertos, por las trepanaciones craneanas, grandes médicos los Paracas. Los herederos de esas culturas, los Nazca, los que estamos viendo el día de hoy. Los Nazca son los herederos de la cultura Paracas. La cultura Paracas se desarrolló en el departamento de Ica, pero en un momento previo al intermedio temprano, en el horizonte temprano. En el mismo lugar, ¿no? ¿Cuál es ese lugar? El departamento de Ica, ¿no? Si los Paracas se desarrollaron en el departamento de Ica, los Paracas y los Nazcas van a tener el mismo lugar. Paracas en el horizonte temprano, Nazca en el intermedio temprano. Así como los Recuay en el intermedio temprano. En Ancash y los Chavín estuvieron antes en ese lugar. Entonces, la ubicación, ¿no? Pero en otro momento. Eso es lo que quiero que entendamos. Es el mismo lugar, pero en otro momento de nuestra historia. Los Nazcas se desarrollaron entre los años 1 y los años 700 después
de Cristos en un entorno natural desértico y de lluvias muy escasas, por lo que construyeron una red de canales y acueductos. Bien, entonces, primero un error en el libro, ¿no? En el texto que les estoy enviando dice desde el cero. Y en el calendario que nosotros tenemos, el año cero no existe. Lo vieron conmigo, Luis, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Yasmín? ¿Te acuerdas, Piero Antón? Cuando la primera clase que tuvimos, ¿no? Hace 3 años, vimos el tiempo. El año empieza en el año 1. Así empezamos a contar la historia. La historia comienza en el año 1 y cada siglo son 100 años, es decir, termina en el año 100. El año 0 no existe, ¿no? El 0 no existe, es el 0, lo imagino que lo van a ver en matemática. El 0 es un invento moderno. ¿El 0 es positivo o negativo? Matemática, positivo o negativo, ninguno de los dos, es neutro, ¿no? Pero en el calendario no puede existir el año 0. El año 0 es un invento nuevo en las matemáticas. Antes el 0 es inexistente, entonces no puede haber 0. Yo sé que en el libro dice 0, pero es un error, ¿no? Los libros también se equivocan, pero me tienen a mí, ¿no? Me tienen a mí para decirles cuándo se equivoca el libro. Yo también me equivoco a veces, ¿ah? Ya me han hecho ver en el video, un video pasado, que dije algo y era al revés. Me dicen cuando me equivoque, por favor. Bien, entonces estamos diciendo, empieza en el año 1 los Nazca y van a terminar en el 700 después de Cristo. El intermedio después de Cristo, el primer horizonte antes de Cristo. El regreso para ver este punto que estamos tratando. Vamos a empezar a contar los años a partir del año 1. El año 1 hacia adelante. Y para antes de Cristo también el año 1, pero vamos a decir que es antes de Cristo. El año 0 no existe. ¿Está bien? Eso lo corrigen. Después, esto lo vamos a ver porque la red de acueductos viven en un desierto. Entonces ellos van a saber adaptar su entorno para el lugar en donde ellos están viviendo. Sigo. Los canales, estos medios, lugares donde ellos están construyendo para poder adaptar su entorno para la actividad que ellos van a realizar. ¿Cuál es la principal actividad de ellos? Ya hemos dicho, en casi todas las culturas antiguas, todas van a tener un denominador común, la agricultura, ¿no? Lo que les van a enseñar, lo vieron con la leyenda de origen, Manco Cápac y Mama Oyo. Manco Cápac le enseña a los hombres la agricultura y Mama Oyo le enseña a tejer y a cocinar a las mujeres. Es decir, las culturas antiguas se van a caracterizar por tener como sistema económico, como su base de su sistema económico a la agricultura. Van a combinarlo con ganadería, con pesca, pero todos van a tener a la agricultura como base de su sistema económico. Entonces, van a construir acueductos, que es para que pase el agua sin que el sol se vaya a evaporar el agua. Van a ser acueductos para que pase por ahí el agua y pueda regar sus sembríos, ¿no? Los canales, estos canales por donde transita el agua, medían aproximadamente 1 metro de ancho y tenían una profundidad de más de 10 metros. Si está más abajo, la evaporación va a ser menor. Cada cierto tramo, los nazcas hacían en la superficie ciertas aberturas conocidas como ojos de agua, los cuales servían para limpiar los canales. Todo estaba pensado para estas culturas antiguas, ¿no? Hasta la forma en cómo iba a limpiar los canales, de las cosas que traen, ¿no? Maderas, piedras, van a abrir ojos para de ahí sacarlos y empezar a limpiar y que el agua pueda transcurrir fácilmente, las cuales servían para limpiar los canales. También construyeron reservorios para almacenar agua. Vuelvo a decirles, el lugar en donde se encuentra es un desierto. Entonces, el bien más preciado en el desierto, el agua.
Si estás en el desierto, ¿no? El agua es más valioso que el oro. Si no, ¿cómo vives? Del oro no puedes vivir, ¿no? Pero el agua es indispensable. En el desierto, el agua es el bien más indispensable. Hay que saber usarlo apropiadamente. Toda esta tecnología sirvió para el desarrollo de la agricultura, la principal actividad de la cultura nazca, lo que les acabo de decir. La principal actividad económica de los nazcas, la agricultura. ¿Cómo hicieron para poder desarrollar la construcción de estos acueductos? Con estos ojos de agua para limpiar los acueductos de la madera, las piedras que van trayendo desde los ríos. Porque lo que hacían era eso, desviar el agua del río y hacer estos acueductos para que puedan regar sus campos de cultivo. La principal actividad económica de los nazcas, ¿no? Eso tiene que ver con su entorno, con la ubicación en donde ellos van a estar en este departamento de Ica, ¿no? Ahora vamos a meternos en su desarrollo histórico. En la clase pasada de los mochicas habíamos visto 5 fases de su desarrollo histórico. Moche 1, Moche 2, Moche 3, Moche 4 y Moche 5, ¿no? El comienzo, el apogeo y el ocaso, el declive de la cultura moche. En cambio, los nazca van a tener 4 momentos para su desarrollo histórico. 4. Lo vamos a ver. Primero, los nazcas temprano, ¿no? Ya les vuelvo a decir, en el libro dice 0, pero el año 0 no existe en el calendario juliano, que es el calendario con el cual nosotros trabajamos, ¿no? El calendario de Occidente es el calendario juliano y no existe el año 0, lo vuelvo a repetir. Lo corrigen ahí del libro, me ponen año 1, porque ya lo vimos en la primera clase que tuvimos hace 3 años, fue la primera clase que vimos cuando recién empezamos a trabajar en la escuela. El Nazca temprano del 1 al 400. ¿Qué va a pasar en el Nazca temprano? ¿No? Habíamos visto, siempre tenemos que hacer paralelismos. En los mochicas habíamos dicho que el principal centro ceremonial era la huaca del sol y la luna. Para los nazcas no va a ser la huaca del sol y la luna. Para los nazcas el principal centro de adoración va a ser Cahuachi. Cahuachi, ¿no? Así como para los chavín era el templo antiguo y el templo nuevo, pero es el mismo templo, uno construido sobre la base del otro. Para los nazcas va a ser Cahuachi, así como para los moches va a ser la huaca del sol y de la luna. Entonces, el nazca temprano, ¿qué va a pasar durante los nazcas tempranos? Asentamiento en los valles en la cuenca del Río Grande, es donde les decía que ellos van a estar. El primer lugar en donde se van a ubicar es Río Grande, en el departamento de Inca, en la provincia de Palpa. Persiste la influencia de Paracas en su cerámica. Los nazcas, una de las culturas con una cerámica más rica del periodo prehispánico, así como para los Paracas. En lo que más trascendieron van a ser los tejidos Paracas. Para los nazca, en lo que más van a trascender van a ser en la cerámica. Persiste la influencia de Paracas en la cerámica. En sus inicios persiste la influencia de los Paracas en la cerámica, pero poco a poco los nazcas van a definir un estilo propio de los nazcas, que vamos a verlos ahora, los motivos de las cerámicas nazcas. Ahorita llegamos ahí, no se preocupen. Cahuachi se convierte en su centro político y cultural, ¿no? El centro, así como diríamos ahora, ¿no? Aquí en el Perú, el principal centro sería el Palacio de Gobierno, donde todo pasa. En esta época, Cahuachi es el centro cultural y político para los nazca. En esta región va a ser el centro más importante. Como habíamos dicho, un ejemplo de si nos ubicáramos en la cultura chavín, el templo. Lo que va a hacer el templo es traer gente de todos lados. En el caso de los nazcas, todos se van a estar alrededor de Cahuachi, que es el centro cultural y político de la época.
Este es el primer momento. Son las características más importantes, dónde se van a ubicar, qué es lo que van a construir y el momento. Los Nazcas temprano. Después vamos a tener a los Nazca medios. Los Nazca medios van a estar temporalmente entre los años 400 y 500. Culmina la construcción de Cahuachi. Cahuachi, vuelvo a repetirles, el centro cultural y político de la cultura. Crecimiento de los asentamientos de los valles Río Grande y Palpa, ¿no? Van a empezar a expandirse, les va a ir bien. Entonces, entre los años 400 y 500 se van a empezar a expandir. Terminan Cahuachi y se van a expandir. Ya no tan solo van a estar en Río Grande, sino se van a ir a la zona de Palpa. Eso es el Nazca medio. Y después sigue Nazca tardío, entre el 500 y el 700. El Nazca tardío es, sí, no todo termina. Abandono de los asentamientos anteriores y reubicación en otros asentamientos. Se estrechan relaciones con otros pueblos como los de los Huarpas en Ayacucho. Son vecinos, ¿no? Quiero que lo vean. Aquí, si nos ubicamos, miren, aquí van a estar acá están ubicados, ¿lo ven? En Ica van a estar los Nazca y van a estar cerquita con los Ayacucho al costado. Los Nazca se van a empezar a relacionar más con los Huarpas que estaban en el departamento de lo que ahora es Ayacucho. ¿Sigo? Al parecer, esta mezcla cultural estuvo muy relacionada con el establecimiento de los Wari. ¿Por qué? ¿Dónde van a nacer los Wari? Muy bien, en Ayacucho, ¿no? Ayacucho, ¿cómo es? Ahora lo vamos a ver cuando lleguemos al punto de Ayacucho, pero es una zona pedregosa. La historia también nos sirve para ver geografía. Todo está relacionado en nuestro tema. Tenemos que empezar a hilar con las cosas que vamos viendo. Vamos viendo relieves. Cómo es el relieve de la costa, cómo es el relieve de la sierra, cómo es el relieve de la selva, ¿no? Tenemos que empezar a ver ese tipo de cosas. Entonces tenemos también que empezar a relacionar todo lo que vamos viendo en la escuela. ¿Está bien? Entonces, en el Nazca tardío es el abandono de los asentamientos anteriores y se van a reubicar en otros nuevos. Después nos dice que se van a estrechar relaciones con los Huarpas, con sus vecinos, ya en el departamento de Ayacucho. Huarpa estaba en Ayacucho, Nazca estaba en Ica y van a empezar a establecer relaciones, lo que se dice que va a ser el preámbulo para la cultura de la siguiente clase. ¿Quiénes son la siguiente clase? Muy bien, Huari Tiahuanaco. Segundo momento de integración andina, el horizonte medio. Y ahí viene la fase epigonal, ¿no? Hasta abajo. ¿Entre qué fecha? Historia es espacio sobre tiempo. Ya sabemos que los Nazca están en Ica. ¿En qué tiempo? Miren todo lo que pasó. Entre el 700 y el 900 vamos a encontrar el epigonal, ¿no? Epígono. Periodo de decadencia y llegada de los Huari. ¿De dónde llegan los Huaris? De Ayacucho, ¿no? Habíamos dicho que están aquí, son vecinos, ¿no? Miren el mapita. Aquí están Ica, los Nazcas, y al costado está Ayacucho. Ahí van a estar ubicados los Huaris. Van a llegar los Huari desde Ayacucho hasta Ica y todo esto va a ser toda esta parte. La próxima clase la vamos a ver, la próxima semana van a ser el nacimiento. Mire cómo se me desarma mi mapa, ¿no? Va a ser el nacimiento de lo que va a ser la cultura que vamos a ver, la cultura siguiente, que es la cultura, ¿qué cultura es? Huari Tiahuanaco. Se me desarmó mi mapa, perdón. Bien, entonces vimos los periodos históricos, hemos visto la ubicación, tenemos que entenderlo bien, cómo estaban conformados sociedad y gobierno. Estaban organizados en señoríos independientes. ¿A quiénes les recuerdan? ¿Quién me dice yo? ¿Aladino, tú? Muy bien, Aladino, estoy seguro que tú dijiste yo, ¿no? ¿No? Sí, a los mochicas. Los mochicas también eran bien parecidos. Señoríos independientes.
¿Qué tenían en común? Una misma cultura. Estaban organizados en señoríos independientes gobernados por una élite sacerdotal militarista. Eran de una teocracia militar. Miren los paralelismos que podemos encontrar entre muchas de las culturas de la misma época. Tienen semejanzas. Si pudiéramos hacer un cuadrito con las semejanzas, vamos a encontrar un montón. Igual parecidos a los mochicas. Compartían estos asentamientos, estos señoríos independientes. ¿Qué es lo que tenían en común? Compartían creencias religiosas, una misma lengua y valles vecinos. Somos vecinos, ¿no? Soy vecino, todos somos del Callao. Somos vecinos en el mismo lugar, entonces compartimos el mismo lugar de residencia. Pero no solamente eso, comparten creencias. ¿Qué creencias? Un tipo de Dios. ¿Cuál es ese tipo de Dios? Por acá está, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Es el Dios volador. Miren, en sus motivos religiosos. Este es el Dios para los nazcas. El Dios volador, un Dios que parece terrible, es un Dios antropomorfo. Ahora lo vamos a ver, pero quiero que veamos las características que tenían estos señoríos independientes. Entonces nos dice que comparten el vecindario, comparten creencias. ¿Qué más van a compartir? La lengua, van a hablar el mismo lenguaje. Por eso son los nazcas. Sigo. Una organización social fuertemente jerarquizada. ¿En qué sentido? Hay una jerarquía, ¿no? Hay una jerarquía y como toda sociedad, ¿no? Donde hay algunos que están en la cúspide y otros que van a estar en la base de la misma organización. Era una sociedad jerarquizada. Existía primero una clase privilegiada. ¿Quiénes eran los de la clase privilegiada? Los sacerdotes y los guerreros. Después venía, esos estaban en la cúspide de la pirámide. Si hacemos una pirámide, en la cúspide van a estar sacerdotes y guerreros. En el medio de la pirámide vamos a encontrar a los artesanos y a los comerciantes. Y en lo más bajo de la pirámide vamos a encontrar a los agricultores y a los pescadores. En la base de la pirámide estaban compuestos por tres sectores sociales. Guerreros, arriba sacerdotes y militares. En la segunda instancia, artesanos y comerciantes. Y en la tercera, agricultores y pescadores. Las aldeas estaban en los márgenes de los valles, pues en la zona fértil estaba al lado de los ríos. Es una zona desértica. ¿Dónde van a vivir? Al costado de los ríos para poderse alimentar del agua de los ríos para regar para regar los campos de cultivo junto a los valles donde se están formando estos ríos, ¿no? Porque recordamos la principal actividad económica de todas estas culturas, la agricultura. Su centro ceremonial más importante, Cahuachi, en el Valle de Nazca. Se piensa que fue la capital, ¿no? La capital para ellos va a ser Cahuachi, el centro ceremonial y cultural más importante de la cultura nazca. Ahora vamos al arte, ¿no? Ya hemos visto entonces su composición social, hemos visto su desarrollo histórico, hemos visto su ubicación. Ahora seguimos avanzando y vamos hacia el arte, que es lo que más hemos podido rescatar de ellos. Su cerámica polícroma. ¿Qué significa polícroma? Muchos colores. Una de la mejores calidad del mundo andino y una pintura precocción. Significa que primero lo pintaban y después lo mandaban al horno para cocer esas cerámicas. Antes de ponerlos a hervir, para hacer una cerámica hay que primero con el barro, con la arcilla, lo planteamos, lo hacemos y después lo ponemos en un horno a una temperatura alta para que pueda salir esa vasija de arcilla.
lo que nos dice con pintura precocción es que antes de meterlo al horno lo pintaban. En cambio va a haber otras culturas, por ejemplo las mochicas, que van a tener postcocción, que va a significar que después de meterlo al horno los van a pintar. La característica de ellos es que antes de meterlo al horno lo van a pintar, por eso que se llama precocción. ¿Qué otra característica estamos diciendo? ¿No? Es polícroma, muchos colores. Usaban 11 colores y de los 11 colores podían obtener hasta 190 matices de colores distintos, ¿no? ¿Qué técnica utilizaban? Una técnica que los arqueólogos van a denominar horror al vacío. ¿Qué significa? Todo está lleno. Tenían una vasija, se le estoy adjuntando la clase del libro de donde estoy sacando la información para que ustedes la trabajen ahí, y ahí van a ver ustedes los dibujos. Fíjense en los dibujos, toda la cerámica está llena de dibujos, ¿no? Parecía que le tenían miedo a que en algún lugar de la cerámica esté sin dibujos. Por eso le van a denominar horror al vacío. La técnica horror al vacío. Los cerámicos estaban con abundantes motivos. Cuarta característica, la producción textil, ¿no? Textil. La producción textil mantuvo la calidad alcanzada por los paracas. Miren, ¿no? Los textiles tan buenos como los paracas, pero no eran originales, porque los que se habían inventado esta calidad eran los paracas. La particularidad de este país es tener un buen algodón, este algodón que se van a llamar pima. Este algodón es un algodón reconocido a nivel mundial. La calidad que tiene nuestro algodón en Egipto, solo en la India, lugares contados en el mundo tienen un algodón de una calidad tan exquisita como la que tenemos nosotros en este país. Tenemos que estar muy orgullosos de las cosas que tenemos, ¿no? Ellos han sido los encargados de trabajar este tipo de cosas. Lo reconocemos también. La producción textil mantuvo la calidad alcanzada por los paracas. Representaron al dios volador, este ser mitológico que les estoy diciendo. ¿Cómo era? Un ser oculado y diversos animales deificados. Este dios, este ser oculado, pues se me volvió a perder. Este dios volador es un dios mítico antropomórfico, ¿no? Que tenía forma humana, pero con otras particularidades. Este es la principal deidad de los Nazca. Destacaron sus mantos a base de plumas de animales exóticos. En los Nazcas se notaba que tenían relación con culturas de la selva, porque vamos a ver, ahorita vamos a llegar a la línea de Nazca, vamos a ver, en la línea de Nazca hay figuras alucinantes en los Nazca, chicos, búsquenlas, ¿no? Hay uno que le llaman el astronauta. ¿Cómo era el astronauta? Parece un marciano. Por eso muchos van a decir que tenían relaciones con los extraterrestres, pero no, los arqueólogos nos han contado versiones en las cuales no es necesario introducir en un extraterrestre, pero son muy particulares, por llamarlo de alguna forma, estas personificaciones que van a tener los Nazca. Después está el colibrí, está el mono. Mono no hay en la costa. ¿Dónde hay monos? En la selva. Entonces ellos tenían relación con otras culturas o civilizaciones de otros lugares del continente, ¿no? De la selva. Por eso les digo, está el mono, esta figura que está en las líneas de Nazca. ¿Cómo es posible que haya un mono en una cultura de la costa? ¿No? Nos está diciendo algo, que ellos conocían lo que habían en otras regiones naturales de este país. Seguimos, ¿no? Los motivos más usados en su cerámica. Vamos a encontrar 3 motivos usados en la cerámica de los Nazca. Primero, los motivos naturalistas. ¿Qué son los motivos naturalistas? Ilustraban el medio ambiente en el que vivían.
aves, este colibrí, como les digo, que es bien interesante, los reptiles, los peces y producciones agrícolas. También actividades. Estos son los motivos naturalistas de qué? De su cerámica. La cerámica habíamos dicho que tenían una técnica que se llamaba horror al vacío. Todo estaba lleno en su cerámica. ¿Lleno de qué? Esto, ¿no? Lo primero, tres motivos vamos a encontrar. Tres motivos. El primero motivo, naturalista. El segundo, mítico religioso. Y tercero, el geométrico. En los naturalistas es lo que uno encuentra en la naturaleza. El mismo nombre nos lo va a decir. Los animales. ¿Qué tipo de animales? Estos reptiles, estas aves, las producciones agrícolas, peces, actividades a las que ellos se dedicaban, la pesca, las faenas agrícolas y la guerra. De eso estaba lleno su cerámica. El segundo motivo que vamos a encontrar en su cerámica va a ser motivos míticos y religiosos. Representaban la percepción que tenían sobre su mundo espiritual. La deidad más representada de ellos va a ser, sí, el que les acabo de decir, este dios volador. Está ahí en el texto, se los he colocado. Fíjense en esa cerámica, fíjense, ahí van a encontrar a este dios volador. Un ser mítico antropomorfo, que significa con forma humana. Su forma era humana, pero no es muy humano. Fíjense, ¿no? Pues es un humano bien raro, si es humano. Después, motivos geométricos. Eso es algo bien particular en todas las civilizaciones antiguas. Parecería que las figuras, el lenguaje geométrico es un lenguaje universal. ¿Dónde más vamos a encontrar figuras geométricas? En los babilonios, en los asirios, en los griegos, en los egipcios, en los chinos, en los hindúes. En todas las civilizaciones antiguas, las figuras geométricas son figuras constantemente representadas en su arte. ¿Por qué? ¿Qué nos habla la matemática que no... ¿Qué les hablaba la matemática a estas personas en estos momentos? Como si la matemática fuera un lenguaje universal. Le prestamos atención a las matemáticas. El universo tiene un lenguaje matemático. Para poder entender cómo funciona el universo, tenemos que entender cómo funciona la matemática. Presten la atención correspondiente al profesor de matemática, porque de verdad, matemática y la comprensión del universo están estrechamente alineados, ¿no? Alineados, ¿no? Son relacionados, parece que hubiera una relación entre ellos. Entonces, también estamos diciendo los motivos de sus cerámicas. El primer motivo, vamos a decirlo, que era un motivo naturalista de los animalitos y de lo que ellos hacían. Un segundo motivo, los míticos y religiosos, este dios volador. Y lo tercero, estas figuras geométricas. ¿En qué sentido? Su iconografía evolucionó hacia una simplificación de los motivos. Empezó así, motivos naturalistas, motivos míticos y religiosos, y va a evolucionar como si fuera un lenguaje más evolucionado, ¿no? Los motivos geométricos. ¿Como qué motivos geométricos? Rombos, líneas, espirales, círculos, escalones. Eso es lo que vamos a encontrar en la cerámica, en las cerámicas de los nazcas. Ahí en la información que les estoy proporcionando, fíjense cómo eran los ceramios de los nazcas en cada uno de estos momentos. Bien, y ahora un punto en particular, un punto en especial, tenemos que detenernos, lo más famoso que vamos a tener de los nazcas, la línea de Nazca, patrimonio cultural de la humanidad. En todo el mundo son conocidas las líneas de Nazca. ¿Qué son las líneas de Nazca? Teorías, hay muchas teorías, ¿no? Las que nos dicen, ustedes creo que deben haber escuchado, ¿no? Visto esos reportajes en internet que dicen que eran forma de comunicarse con aliens, ¿no? Todo es aliens. No, no es la única teoría. Hay otras teorías. Nada está comprobado en esta fecha porque hablábamos sobre el problema de esta época.
El problema de esta época es que no tenemos registros que nos diga para qué servían, pero los arqueólogos y los historiadores nos dicen cosas a través de lo que encuentran ahí. ¿Qué era? Un calendario. Ahora vamos a ver, ¿no? Línea de Nazca, tenemos que entenderlo bien. No tan solo, no podemos decir a todo es alien, extraterrestres, ¿no? Es simplificar la cosa. Problematicémosla, no la simplifiquemos. En historia hay teorías, estudiamos las teorías, sobre todo para estas culturas. Los arqueólogos son los que más nos van a ayudar para poderlas entender. La línea de Nazca, sus obras más conocidas son los geoglíficos. Geoglíficos son justamente, las líneas de Nazca son geoglíficos, ¿no? Estas figuras trazadas en las pampas, esos son geoglíficos. Son surcos de hasta 30 centímetros de profundidad que se han conservado hasta el día de hoy. ¿Cómo es posible? Miren la fecha de los Nazca. Estamos diciendo que tienen 2000 años. Ellos empezaron en el año 1, ¿no? Y van a entrar en decadencia en el 700. Estas figuras tienen casi 2000 años de antigüedad. ¿Cómo es posible que en 2000 años se puedan conservar esas mismas líneas durante tanto tiempo en un lugar desértico? Pues justamente el clima es el que va a ayudar a que estas líneas no se hayan desintegrado con el paso de los tiempos y puedan mantenerse hasta el día de hoy. ¿Cómo se han conservado? Gracias a la ausencia de lluvias, es decir, justamente porque es un desierto es que se han conservado ahí. Y al intenso sol que cae sobre las piedras, las cuales, al irradiar un aire caliente sobre la superficie, detiene los vientos, ¿no? Hay piedras ahí, es un desierto, el sol pega fuerte, levanta un aire caliente, entonces no corre viento y todo se mantiene tal y como está. Los motivos de la línea de Nazca van a ser animales, plantas, figuras geométricas o líneas. El tema de debate, eso es lo que hay, eso es el hecho. Ahora, ¿cuál es el tema de debate sobre las líneas de Nazca? ¿Cuál era su función? ¿Para qué hacían estas líneas de Nazca que solamente son divisibles desde el cielo? ¿Acaso ellos tenían naves espaciales? ¿Tenían avión? No tenían nada de eso. Si solamente son observables desde el cielo, ¿para qué las hacían? Teorías, ¿no? Vamos a ver 3 teorías principales. La primera teoría es del arqueólogo Paul Kosok y Maria Reich. ¿Qué decía Paul Kosok y Maria Reich? Ellos van a decir que era un calendario agrario. Esta teoría está, ¿no?, en menos auge ahora. Igual la vamos a ver. Paul Kosok y Maria Reich van a decirnos que la línea de Nazca será un calendario agrícola, es decir, para sembrar y cosechar. Para eso eso es un calendario agrícola. Ritual que representaba el movimiento de los astros y de los planetas. En la actualidad, esta teoría está seriamente cuestionada. No es que esté invalidada, pero tiene problemas, ¿no? Entonces, veamos las otras teorías. Las otras teorías es la de la historiadora Maria Rostorowski, una gran historiadora. Las mujeres son bien interesantes cuando tienen que decir cosas porque tienen como otra manera de pensar. Entonces, esta historiadora Maria Rostorowski, lo que dice sobre el mundo andino, lo que dicen sobre las culturas preincas, siempre esta mujer es alucinante para poderla leer. Lean cuando esta mujer, chicos, se la recomiendo cuando quieran, vean un libro y lo encuentran que lo ha hecho Maria Rostorowski, lean el libro, no tiene pierde. Maria Reich también, pero a mí me gusta mucho cómo escribe y cómo escribe bien bonito ella. ¿Qué va a decirnos Maria Rostorowski? Va a decirnos que eran representaciones totémicas, era un tótem, era algo que adoraban, ¿no? La línea de Nazcas eran representaciones de los que los Nazcas adoraban, de los antiguos ayllus que conformaban la sociedad Nazca. En ellas se realizaban ceremonias que involucraban a los miembros del ayllu.
¿Qué es el Ayllu? El Ayllu es como una familia extendida. Estos clanes que hablamos acá, como estaba compuesta la cultura nazca, esos son los Ayllus. Entonces lo que nos dice es que, ¿no?, representaciones totémicas de los antiguos Ayllus, de estos antiguos clanes que conformaban la sociedad nazca. En ellas se realizaban ceremonias que involucraban a todos los miembros del Ayllu. Después está, esa es la segunda teoría, representaciones totémicas, calendario agrario para María Reich. María Rostorowski nos va a decir que eran representaciones totémicas, y hay una nueva teoría, que no es nueva, sino es antigua, pero está volviendo a tomar importancia, que es la de Julio Cetello y Toribio Mejía Gespe, perdón. Toribio Mejía Gespe. ¿Qué dice? Ellos proponen que las líneas serían un camino que conducían hacia pequeñas huacas o adoratorios asociados al culto del agua y la fertilidad. Es decir, que eran como grandes indicadores de dónde tenemos que ir, ¿no? Proponen que las líneas serían caminos, ¿no?, que conducirían hacia pequeñas huacas o adoratorios asociados al culto del agua y la fertilidad. Es decir, a lo que ellos más tenían como sagrado, el agua, porque es el bien más escaso para ellos. Recordamos que habíamos dicho, más escaso va a ser el agua en el desierto que el oro en el desierto, ¿no? Eso, ¿qué te crees? La última Coca-Cola del desierto, ¿no? ¿No has escuchado ese dicho? ¿No? Ahí en el desierto lo que más vale es el agua. Entonces estas culturas están más emparentadas con eso. Bien, no quiero seguirme extendiendo, ya voy a tener una hora ya con este video. Hemos visto todo el intermedio temprano. Hemos empezado haciendo nuestras líneas de tiempo de la ubicación en los lugares donde estaban. Hemos seguido con lo de la cultura nazca y hemos tratado de explicar todo lo concerniente a esta cultura. La clase que viene vamos a entrar al segundo momento de integración andina. El primer momento fue el horizonte temprano. Ahora vamos a ir al horizonte medio. ¿Está bien? Y vamos a ver el relieve de la sierra. Bien, chicos, hasta acá la clase del día de hoy. Espero que les haya servido para entender el tema. Es todo lo que necesito que sepamos en de esta cultura para esta semana. Hagan su material de estudio. No dejen de presentarme la tarea, por favor. Alejandrina, ¿cómo estás? No te olvides. Bueno, chicos, espero que estén bien. Les mando un fuerte abrazo. Estoy pensando en ustedes. Y 60 días, ¿no? 2 meses. Qué rápido se nos fue el tiempo. Bueno, esperemos que pronto volvamos a clase. Si no, sigamos por aquí. Los abrazo fuerte.